encargada de organizar, en realidad supervisar el mundo de las universidades en el Perú, que son más de 140, ¿no? Señora Macías, primera pregunta, ¿cuántas universidades tenemos entre las públicas y las privadas? Efectivamente, están operando más de 140 universidades en el país, a nivel nacional, ¿no? Y antes de seguir, me gustaría señalar que desde SUNEDU apoyamos las negociaciones que está haciendo la ministra Marilú Martans, Fernando Zavala y otros congresistas, ¿no? Que están en esta lucha por la mejora de la calidad en la educación, ¿no? Sabemos que digamos, la carrera docente se requiere revalorizar, pero también, digamos, parte de la revalorización de la carrera docente es poder continuar en esta lucha por la mejora de la calidad, por las evaluaciones, por la meritocracia, ¿no? Y desde SUNEDU también estamos en esa lucha, ¿no? A través de las evaluaciones que estamos haciendo en las universidades, evaluaciones de calidad, ¿no? Y eso le quería preguntar, buenos días. ¿Qué es exactamente, para que el público se ilustre, la licencia institucional que entrega SUNEDU? Sí, es justamente el proceso en el cual SUNEDU evalúa la calidad en las universidades a nivel institucional. Y cuando hablamos de calidad, esto hay que hacerlo en referencia a un conjunto de indicadores, ¿no? El Consejo... ¿Qué le exigen? Se les exige que tengan la infraestructura adecuada en términos de aulas, laboratorios, adecuadas para los programas que ofrecen, para los objetivos que tiene la universidad. No estén en una farmacia, dentro de un garaje, ese tipo de cosas. En el techo de una casa. Ese es un ejemplo extremo. Uno es infraestructura, ¿no? Otro. No, lo hemos visto y varios. Sí. Uno es infraestructura, dos. Docentes, digamos, que tengan docentes a tiempo completo, con los grados requeridos, ¿no? Maestrías, doctorados. Y preparados, digamos, para enseñar a los alumnos. Hubo algunas críticas que decían que no había suficiente número de magísters, de PhDs en el Perú. Efectivamente, y justamente por eso es que la ley universitaria establece un periodo de 5 años para que las universidades o los docentes, digamos, se puedan preparar y puedan adquirir las maestrías y los doctorados que se requiere, ¿no? Entonces, todos los docentes tienen hasta el 2021 para poder alcanzar una maestría o un doctorado, ¿no? Es tiempo suficiente para ello, ¿no? Uno de los aspectos más complicados en esta negociación ha sido justamente la cantidad de profesores nombrados que tiene que tener una universidad. Es curioso porque para quien ha estado más o menos cerca del mundo académico, la cantidad de profesores nombrados siempre es muy baja, pero las universidades privadas, vamos a hablar de las privadas, se llenan de infraestructura, crecen enormemente, abren miles de edificios, ponen piletas, auditorios, pero los profesores no los nombran y el pago por hora dictada no ha subido considerablemente en los últimos años. ¿Por qué ese desfase? ¿Por qué ese interés de las universidades de invertir en infraestructura y no más bien en tener a sus profesores en mejor calidad? Ese es un tema en realidad interesante que lo estamos viendo. La ley universitaria establece que las universidades deben tener al menos el 25% de sus docentes a tiempo completo. Así es. ¿No? Y no establece nada sobre la carrera docente en sí. No obstante, la ley universitaria sí establece que debe haber una carrera docente, ¿no? Progresiva, digamos, y progresiva, ¿no? En términos de empezar como auxiliar, ascender a asociado, a principal. Entonces, eso es algo que en realidad hay que fomentar en las universidades. ¿De ¿no? qué promedio de profesores nombrados estábamos hablando antes de la ley? Profesores, bueno, la mayor parte hablamos de profesores contratados, pero varía bastante entre universidades. Por ejemplo, ¿no? Ustedes están pidiendo mínimo 25%. ¿Qué cosa encontraron? ¿8%, 7%? En algunas universidades estaba en 20%, ¿no? Sí, y en otras universidades estaba en 10%, ¿no? Y todas están haciendo el esfuerzo de alcanzar los porcentajes. ¿Y qué pasó con esta discusión sobre el momento en que los profesores tenían que jubilarse o abandonar, no las aulas necesariamente, pero entiendo que su puesto como nombrado, dejar esa vacante libre? La edad límite eran 75? 70 años. 70 años, sí. ¿Han logrado comprender la medida o sigue habiendo demasiada discrepancia alrededor? Es un tema que está en discusión.
lo que hace SUNEDU en realidad es aplicar la ley, ¿no? Y la ley establece que los docentes deben estar en la universidad pública hasta los 70 años, ¿no? Y como los otros sectores del servicio público, embajadores, jueces. Exacto, se ha tomado, digamos, esa referencia, ¿no? Poder judicial, ¿no? Embajadores, diplomacia, ¿no? Y hay algunas universidades que están avanzando con esta medida. Y también es importante resaltar que la ley no establece que es de la noche a la mañana. También hay un tránsito porque se requiere un proceso de evaluación, ¿no? Porque existe la categoría de docente extraordinario y los mayores de 70 años que realmente pues siguen investigando, siguen enseñando en las aulas, digamos, pueden entrar a esta categoría de docente extraordinario, ¿no? Y seguir enseñando. Ahora, lo que mencionaban ellos, leía, creo que, ¿cuánto gana? 6.000 soles puede ser, y pasan a ganar 900 soles. Tienen una caída muy fuerte en el ingreso, no menos de 900 incluso decían. En realidad ahí sí, a la hora que se jubilaba. Depende, digamos, del esquema de jubilación, digamos, que tengan, ¿no? Si están en el esquema de AFP o en el esquema de 19,990 creo que era. 19,990 ¿no? Sí, decían que ganar 6, 7.000 soles, creo que hasta 9.000, en algunos casos iban a ganar entre 600 y 900 soles como jubilados. Ese, digamos, es un tema, digamos, que efectivamente se ha observado, los docentes lo han señalado y digamos... Que es el gran pánico en realidad. Y es comprensible, ¿no? Claro. Sí, y ese es un tema, digamos, que efectivamente facilitaría, digamos, el tránsito hacia la... Digamos, sería otro aspecto, digamos, para facilitar el tránsito y poder tener esta renovación en las universidades que también muchos jóvenes estudiantes están pidiendo, ¿no? Que haya una renovación en las universidades y eso, digamos, de la mano con los incrementos de remuneraciones que ya han habido a nivel de pueden permanecer auxiliares, como profesores asociados. Extraordinarios. Por horas, ¿no? Por horas. Pueden, en realidad esa categoría la define, las exigencias del docente extraordinario la define la misma universidad. El mejor profesor de criminología fue Jorge Avendaño Hübner a los 90 años. Pero no está descartada esa posibilidad. O sea, puede seguir enseñando, pero pierde la categoría de nombrado, digamos. Pierde la categoría de docente ordinario, pasa a esta categoría de extraordinario, pero las exigencias en términos de investigación, de docencia, las define la misma universidad en su propia autonomía. Y una pregunta, uno de los aspectos que no estamos discutiendo en este tema de la huelga magisterial es que, claro, se evalúan maestros que de pronto no están capacitados para enseñar en aula, que en algún momento se les tendría que separar o redistribuir en otras funciones dentro del aparato educativo, pero salieron con título de universidades, de centros pedagógicos. Esta labor del SUNEDU va a ayudar a que en el futuro alguien que tenga un título pueda solventar sus conocimientos sin necesidad de estarse capacitando 8 veces para rendir un examen sobre su especialidad. Ahí hay que ver, bueno, efectivamente lo que estamos buscando es esta mejora de la calidad, que los docentes salgan preparados, pero también hay que pensar en términos de formación continua, ¿no? Porque, digamos, un maestro tiene que estar capacitándose en el tiempo como para todo poder, profesional. Como todo profesional, actualizándose en su materia, ¿no? Pero desgraciadamente muchos de esos maestros han recibido títulos que no valen nada, ¿no? Que tienen que empezar casi de cero para poder ejercer en un aula, ¿no? Y bueno, ahí sí el Ministerio de Educación pues está en este proceso de capacitación, ¿no? Tiene programas de capacitación a los docentes, ¿no? Lo que también quería señalar es que la SUNEDU, en este tiempo que está avanzando, está reordenando el sistema universitario, ¿no? Ha estado a través de la función de supervisión, ¿no? Ha detectado universidades que están ofreciendo programas no autorizados o que están ofreciendo el servicio educativo en establecimientos no autorizados, ¿no? Son como alrededor de 100 carreras sin autorización, 79 establecimientos sin autorización. 79 universidades o locales. Locales, establecimientos. ¿De cuántas universidades? 14 universidades en 79 establecimientos sin autorización. Entonces, todo esto requiere un proceso de reordenamiento en el sistema. ¿Y en el sector público, la universidad pública, están acatando? ¿Tiene rebeldes ahí también?
Bueno, tuvimos rebeldes el primer año, pero en realidad una vez que ya se lograron dar los procesos de elecciones, se eligieron las autoridades, ya las universidades en realidad están abocadas a lo que es este proceso de mejora de la calidad. Y tenemos ejemplos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, tiene todo este programa para tener todo este rendido de redes para mejorar la comunicación y el servicio de Internet en el campus, ¿no? Y esto a su vez va a hacer que mejoren todo lo que sean los sistemas de información para la gestión académica, para la gestión docente, ¿no? Entonces, ese es un proceso, digamos, de mejora que se está dando. Ese es un ejemplo, digamos, de lo que se está haciendo, digamos, en las universidades. De las 140 o más universidades, ¿cuántas están plenamente acreditadas y tienen licencias para todas las carreras cuyos cursos se imparten? Tenemos, hoy en día ya hay 14 universidades que tienen la licencia institucional. Y cuando 10%. 10%, cuando una universidad se licencia, ¿no? Se licencia con todos sus programas y con todos los establecimientos donde ofrece el sistema, ¿no? Y también, si quiere ofrecer nuevos programas, digamos, lo puede solicitar en ese momento, ¿no? Entonces, con los nuevos programas también. ¿Cuál es el plazo que tienen las otras, más de 130, que no tienen licencias plenas todavía? Estamos justamente en este proceso. 2017 aún las universidades están presentando su solicitud de licenciamiento, ¿no? A diciembre de este año ya las universidades terminan de presentar su solicitud. 2018 aún es un año de evaluación. ¿Qué hacen ustedes? Sí, pero también quisiera señalar que de las universidades, digamos, que se han presentado, ¿no? Que a la fecha son alrededor de 120 universidades que ya se han presentado al proceso, ¿no? De Tenemos 14 solamente nos dice 14, han tenido una sí, respuesta positiva. Sí, pero estamos proyectando que van a haber alrededor de 60 que van a tener que ir a un plan de adecuación. O sea, ¿qué significa un plan de adecuación? Que la universidad hoy no cumple con las condiciones básicas de calidad, pero que tiene que implementar una serie de medidas e invertir recursos para alcanzar estas condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, digamos, proporcionalmente podríamos decir que 1 de cada 3 universidades que se presentan a la solicitud de licencia institucional alcanzan, digamos, alcanzarán su licenciamiento institucional, digamos, sin tener que ir a este plan de adecuación, ¿no? Y 2 de cada 3, digamos, van a tener aquí este plan de adecuación. Muchas gracias, señora Lorena Macías. Recuerdo que usted es la presidenta de la Superintendencia Nacional de Educación.